Piali Momachtiani. Hoy solamente nos enfocamos en el tiempo pasado. El único tiempo un poco difícil. Solo digo que es difícil porque hay varias maneras de hacer el tiempo pasado. Digamos que hay 4 clases de verbos. Cada clase hace el tiempo pasado un poco diferente. 2 no son muy comunes y uno es muy fácil de memorizar. Bueno, clase 1. Isa es un verbo de clase 1. Significa despertarse. Ni Isa, me despierto. Ni Isaac, me desperté. Ti Isake, nos despertamos. Entonces para un verbo de clase 1 se le agrega se o que. Clase 2. Quizá significa salir. Y es un verbo de clase 2. Ni quizá, me salgo. Ni kiski, me salí. Tiquisque, nos salimos. Aquí se le agrega ki o que al verbo. Pero la raíz se modifica un poquito. Se pierde un vocal. Lo vemos con otro ejemplo también. Miki, morir. Ni miki, me muero. Ni miski, me morí. Timisque, nos morimos. Clase 3. Cualquier verbo que termina en ia o oa pertenece al clase 3. Maltía es bañarse. Ni maltía, me baño. Timaltiski, timaltisque, nos bañamos. Entonces aquí se cae la a al final de la palabra. Pero aquí tienes una opción. En vez de agregar ki, como lo hicimos con maltiski, ni maltiski, se puede decir nomás la h. En vez de ni maltiski, se puede decir ni malti. Y se entiende igual. Otro ejemplo. Mopoloa, perderse. Ni mopoloski, me perdí. O nomás, ni mopolo, me perdí. Digamos que es una reducción. Clase 4. Hay muy pocos verbos en la clase 4. Pero uno importante es tlacua, comer. Ni tlacua, yo como. Ni tlacuasqui, yo comí. Titlacuasque, comimos. Se le agrega ki o que para el plural. Y eso es todo. No olviden de apoyar estos videos y compártenlos con sus amigos. Timoitase se dio cuenta. Como